Pues nada, el título de esta formación de hoy es Atrapado en el pasado. Como mencionaba, hay experiencias que hemos vivido todos que son muy dolorosas en el pasado y que a veces las arrastramos al presente y no terminamos como de sanarla, ¿no? De poder ir como construir la vida que queremos porque hay experiencias que nos pesan mucho, ¿no? Que tenemos ahí atrás agarradas. Entonces, bueno, ahí. El dolor de lo que te sucedió te hace sufrir porque regresa al presente para secuestrarte. Hay experiencias, como estaba mencionando, que fueron muy dolorosas. Yo he vivido experiencias muy difíciles y estas en mi vida, en mi día a día, por no perdonarme, me han estado como reteniendo, ¿no? A tomar decisiones y elecciones que para mí eran importantes. Es difícil darle una explicación a situaciones muy dolorosas del pasado. Sin esa explicación, la mente no comprende ni perdona. La mente es la que necesita comprender y la que nos hace sufrir. La que necesita como respuestas y nos saca preguntas constantemente de por qué me pasó esto a mí, por qué esto fue de esta forma, por qué lo tuve que vivir yo, queriendo como encontrarle alguna respuesta a algo que a lo mejor no tiene ni sentido y simplemente te tocó vivir. Se cuenta a sí misma que fue víctima de aquello y que no tiene responsabilidad. En cierta manera, esto tiene sentido, pero solo en parte. Porque la experiencia tú no la elegiste, pero puede que te sucediera a ti por algo. Y te quitas la responsabilidad totalmente de poder curarla si nos la contamos a nosotros mismos en la mente desde el papel de víctima. De esto me sucede a mí porque me hicieron, porque no terminas de tomar la responsabilidad sobre lo que te sucedió y a la final es de tu vida sobre qué se trata. La experiencia te pasó a ti. Lo que te ocurrió no dependió de ti. Pero lo que haces con ello en el presente, si depende únicamente de ti, si depende únicamente de ti y de cómo eliges contártelo. Como no tenemos una explicación, nuestra mente nos hace sufrir mucho, victimizándonos, haciéndonos preguntas que no tienen respuesta. Nos hace sentir como si no tuviéramos la responsabilidad sobre esto, porque obviamente hay una persona que fue la víctima que nos hizo daño, ya sea una relación de pareja, sea un conflicto familiar, sea algo que te sucedió de pequeño. Y como no tenemos respuesta, eh, la mente nos quita totalmente el poder de curarnos y de sanarnos. Como digo, pues no son experiencias que elijamos. Hay experiencias que tenemos, que hemos vivido, que son muy dolorosas, que no elegimos y se dieron así. Y es importante que empecemos como a tener responsabilidad de cómo nos las estamos contando. Sufrir abuso sexual, violencia, malos tratos, entre otras experiencias dolorosas, no es algo que se elige. Sin embargo, si lo viviste, solo tú eres responsable de tu propia sanación. Como mencionamos, si me estoy contando la película desde el punto en el que sigo siendo la víctima, sigo siendo el pobrecito que sufrió aquella experiencia, no estoy tomando responsabilidad sobre cómo puedo afrontarla, cómo puedo reformularla para contármela de otra forma que sí que me ayude. Hay experiencias muy dolorosas que necesitan de mucho tratamiento para poder salir de ellas, pero hay algo fundamental que cualquier experiencia que hayas vivido actualmente o en el pasado te va a catapultar a perdonarte y es saber que te sucedió a ti y lo tienes que aceptar. Perdonarte no significa justificar lo que pasó, sino liberarte del peso de esa historia. Si te encierras en el papel de víctima, jamás afrontarás tu verdadera responsabilidad. Reconocer que esa experiencia forma parte de tu vida, pero no define quién eres. Creo que aquí es donde viene la parte más importante, que por eso la mente necesita una explicación para poder perdonarlo. La mente siempre está buscando que le expliques para comprender y para poder permitirse tomar ciertas acciones o decisiones. En este caso, cuando
salimos de contarnos la historia constante en donde somos las víctimas y pasamos a ser responsables de esa historia. Hay que contarle a la mente que no nos define, esa historia no nos define. El que hubiésemos sufrido en algún momento abuso sexual, violencia en casa, o alguna experiencia muy dolorosa, pérdida de un familiar o de una relación de pareja, etcétera, esa historia no nos define, no define quiénes somos. Por lo tanto, no hay que explicárselo a la mente. Simplemente hay que aceptar que forma parte de nuestra historia y que esa historia no dice quién tienes que ser o cómo tienes que afrontar la vida. Tienes el poder de liberarte aceptándola y con mucho amor perdonándote a ti mismo o a ti misma. Sí que es verdad que es un poco complicado de entender porque hay experiencias que como digo, se han incrustado mucho en nuestra mente y están ahí. A veces en esas noches no oscuras en donde estamos en la cama y nos vienen recuerdos de algo que vivimos o algo que nos dijeron, muy doloroso, y no somos capaces de terminar de explicárnoslo, ¿no? De decir, ¿por qué esto me sucedió a mí? Sí que es verdad que ahí viene un punto en el que, ¿y a qué persona le tendría que suceder? A lo mejor fue a ti al que la vida eligió que le sucediera aquello para que de alguna forma aprendiera, tuviera responsabilidad sobre lo que le sucedió y pudiese dar el paso, ¿no? A seguir avanzando, a construir desde ahí. Los seres humanos, sin quererlo, a veces necesitamos como sufrir para comprender las cosas y no es que creo que sea necesario sufrir para dar un siguiente paso en nuestra vida. Creo que la responsabilidad sobre lo que nos pasa es el principal peldaño para que nos comprendamos, para que sepamos que somos manifestadores de todo nuestro entorno, de todo lo que nos sucede. Así que bueno, en esta formación quiero compartirte que a veces las cosas que te sucedieron en el pasado no las tienes que entender. Lo que tienes que entender es que tú formas parte de esa historia vive en ti y que no te define y que de alguna forma tienes que ser responsable de cómo te estás contando esa historia, porque puede que te estés estancando emocionalmente, sintiendo culpabilidad porque te sucedió, sintiendo rabia o ira o emociones muy fuertes porque te sucedió, porque no te haces responsable de que, bueno, esa historia te pasó a ti, no le pasó a nadie más. Y yo comparto una historia de vida en algunas facetas bastante complicada y he tenido que aceptarlo para dar el siguiente paso para salir de esa agua estancada de mi historia y saber que eso no me define, saber que yo soy más que simplemente un episodio de mi vida. Así que bueno, todo cambio es real si es interno. Está la frase con la que siempre finalizo las formaciones, porque si te lo crees, si lo haces interno, vas a ser capaz de transformar todo tu entorno, de ver las cosas con otra visión. Así que bueno, en esta formación quería darte la responsabilidad sobre tu pasado, que fueras responsable sobre todo lo que te pasó tanto en en tus experiencias como en algunas que puedes que no recuerdes y te hayan contado. Todo lo que te ha pasado y te ha sucedido te ha catapultado a la persona que eres ahora y tienes que estar muy orgulloso o orgullosa de quién eres ahora, de lo que has conseguido y de que a pesar de todo el pasado que en algún momento te hizo sufrir, estás aquí y ahora. Así que nada, familia, a ser responsables de nuestra historia y sobre todo de ser responsables de cómo nos la contamos, cómo nos dirigimos y nos nutrimos a nosotros mismos con aquello que nos sucedió. No es lo mismo contármelo desde el punto de vista del valor que saqué de haber vivido esa historia y que hoy en día sigo aquí y sigo luchando, sigo queriendo vivir, sigo queriendo salir adelante, o contármelo desde el papel de por qué me sucedió a mí, yo no tenía por qué haber vivido eso. En los dos puntos nos contamos una historia, pero en uno de ellos nos quitamos totalmente el poder de decidir, el poder de ser nosotros mismos, porque te estás estancando en el episodio de tu vida. Así que nada, hasta la formación de hoy. Espero haberme expresado con claridad y que te haya gustado mucho.